Buenas noches, amigos colegiados, médicos internistas de México y de toda Latinoamérica e Iberoamérica que se conecta con nosotros cada miércoles en las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Es para mí un honor presentar de nueva cuenta a los residentes que nos ilustran sobre los casos reales que tienen en sus hospitales y que nos permiten seguir aprendiendo en el día a día. Quiero hacer mención que este caso tiene una importancia relevante para nosotros como Colegio de Medicina Interna de México, dado que es una participación internacional que a través de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala, con la doctora Nancy Sandoval, a través de su residente, el doctor Daniel Álvarez, nos va a presentar el caso clínico. El doctor realiza su residencia de medicina interna en el Hospital Roosevelt en Guatemala. Es para mí un honor poderlos presentar y que podamos proyectar no solamente nuestros casos de medicina interna de México, sino de toda Latinoamérica. Somos sin duda un colegio que busca incluir a todas las sociedades de medicina interna, y qué bueno que pudimos tener contacto y hacer acuerdos académicos para poder establecer esta ruta de participación de toda Latinoamérica e Iberoamérica. Muchas gracias a la Asociación Medicina Interna de Guatemala y todo un honor tenerlos con nosotros. Un gusto y sin más, les cedo la palabra. Gracias. Hola, soy el padre Pierre Joseph del Asilo de Ancianos Mi Último Amor, Madre Teresa de Calcuta. Tenemos el objetivo de acoger a abuelos que no tienen familia, algunos que tienen familia, que los familiares no pueden cuidar. Aquí nosotros atender a esos abuelos, darle una atención a esos abuelos para que esos abuelos se sienten bien en esa casa donde estamos. Pero nosotros vemos a esos abuelos como nuestros hermanos, como nuestros padres. Entonces, por eso, diario es una rutina, atendemos a ellos, darle todo lo necesario para que ellos se sienten bien, para que ellos se sienten en familia, para que ellos se sienten en casa. Aquí preparamos la comida para los 57 abuelos que tenemos en el asilo, 35 mujeres y 22 hombres. Ahí algunos caminan, algunos no caminan. Entonces esa área es aquí donde quedan ellas. Entonces ellas no suben, ellas no bajan porque no tienen tanto equilibrio. Por eso, queridos amigos, ahí nosotros en el Asilo de Ancianos Mi Último Amor, Madre Teresa de Calcuta, también tenemos un predio donde nosotros empezamos a construir, y para que pasamos a los abuelos en un lugar más digno, más grande, porque donde estamos pagando renta, 25,000 pesos mensual de renta. Entonces, que Dios los bendiga, y todos aquellos que escuchan esos videos, ese video que nos ayuden, que nos manda su aportación como sea, y para nosotros es bienvenido. Que Dios os bendiga. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Álvarez, soy residente 3 de Medicina Interna en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Para mí es un gusto el día de hoy poderles presentar un reporte de caso de un caso interesante, el cual tuvimos el agrado de poder darle un abordaje diagnóstico y terapéutico pues bastante bueno y satisfactorio. Para comenzar, pues tengo unos objetivos generales, como es presentar el abordaje integral por los diferentes departamentos de medicina interna y justo en general del hospital. Y además presentar también la importancia de un orden guiado en el diagnóstico oportuno de una patología, la cual pues sí es inusual. Para empezar, pues tenemos a un paciente quien consulta el año pasado, en el 2024, en febrero, por astenia dinámica de un mes de evolución.
Como datos generales, tenemos las iniciales MRMM. Es un paciente masculino de 34 años, quien es originario y residente de San Marcos, Guatemala, una escolaridad hasta tercero básico, soltero. Su ocupación es carnicero, religión cristiana. Como antecedentes de importancia, pues realmente no tenemos ninguno más que quirúrgicos con una apendicectomía en el 2022, la cual aparentemente fue sin complicaciones. Además de ello, los antecedentes, pues, personales no patológicos, sí tuvo una pequeña transfusión 15 días previos a consultar por una hemorragia gastrointestinal inferior. Además de ello, pues, no cuenta con mascotas. El alcohol, pues, lo consume ocasionalmente, usualmente más o menos, él refiere que son 2 copas, tal vez cada 15 días o cada 3 semanas, realmente no es mayor eh, y pues no reporta que es hasta la embriaguez. Además, el tabaco pues lo niega. Un poquito de la historia de este paciente, pues hace más o menos un mes previo a consultar, inicia con astenia dinamia, posterior a ello inicia con hematoquesia, para lo cual el paciente consulta a la unidad de gastroenterología de nuestro hospital debido a que fue referido por un médico particular por la misma hematoquesia en donde el paciente pues lo evalúan en consulta externa, deciden realizarle una endoscopía programada, la cual pues realmente no evidencian ningún hallazgo de importancia, debido a que pues evidencian que no tienen nada a nivel de la endoscopía, pues deciden progresar a hacerle una colonoscopía, en donde sí evidencian múltiples pólipos a lo largo de todo el colon, obteniendo biopsias de las mismas. Por estabilidad hemodinámica, el paciente, pues realmente la hematoquesia no era, no condicionaba, no repercutía en la hemodinamia del paciente. Deciden manejarlo de manera ambulatoria, por lo que únicamente dan ingreso con tratamiento con esomeprazol y dan una cita para ver en consulta externa 2 semanas posterior al procedimiento. Pasan las 2 semanas, el paciente persiste con los mismos síntomas, persiste con la hematoquesia que sigue estando sin ninguna afectación a la hemodinamia. Reconsulta para revisar los resultados. Sin embargo, debido a los resultados, pues deciden el ingreso al hospital. Además de ello, paciente pues refiere una pérdida de peso aproximadamente 6 libras en el último mes, negando historia de fiebre y o sudoraciones nocturnas. Al examen físico de ingreso, pues tenemos a un paciente realmente alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Pares craneales, pues realmente no tenía ninguna alteración. Todo lo que es neurológico, el paciente conservado. A nivel de la mucosa oral, pues sí teníamos una mucosa semihúmeda. Cuello móvil, realmente no tenía adenopatías. Cardiopulmonar, todo estaba sin alteraciones, realmente no tenía nada que nos llamara la atención. Sin embargo, pues sí cabe mencionar que en el abdomen, pues era un abdomen blando, depresible, tenía los ruidos gastrointestinales presentes, sin embargo, sí estaban aumentados de frecuencia. Doloroso la palpación profunda en epigastrio y ambos flancos, predominio en el flanco izquierdo, sin visromegalia. Se le hace un tacto rectal, el cual está negativo para hemorroides. Además de ello, pues una palidez generalizada del paciente por la misma hematoquesia y pues las extremidades pues realmente sin edema. Si nos podemos fijar en la parte inferior del lado derecho, podemos evidenciar realmente que los signos vitales se encuentran dentro de rangos normales. Haciendo un listado de problemas, pues tenemos a un paciente relativamente joven, consultó con la hematoquesia. Le hacen la colonoscopía, se evidencia poliposis intestinal y al examen físico, al momento del ingreso, evidenciamos ríos gastrointestinales aumentados de frecuencia con dolor en flancos y epigastrio, además de la palidez generalizada. Podemos englobar realmente la palidez generalizada secundario a la hematoquesia y los ruidos gastrointestinales, pues también podrían causarse secundario al aumento del peristaltismo, secundario a la misma hematoquesia, o puede ser también por la poliposis intestinal.
Dentro de los diagnósticos diferenciales, realmente si los englobamos en en los dos grandes grupos, pues podemos evaluar realmente con la hematoquesia, por ejemplo, enfermedad hemorroidal, que pues en la colonoscopía hemorroides internos no nos reportan, incluso al examen físico realmente no hay datos de hemorroides sangrantes, pólipos, diverticulitis, angiodisplasias, cáncer o incluso algún sangrado digestivo alto masivo. Y ese fue el motivo por el cual se le había hecho inicialmente una endoscopía digestiva alta previo a hacerle la colonoscopía. Y la poliposis intestinal, pues realmente se puede a una inflamación crónica, es una de las causas principales, ¿sí? De poliposis intestinal. Además de tabaquismo y obesidad, como sabemos a nivel mundial, pues la obesidad cada vez va en aumento, y hay pues que tener cierto tipo de cuidado con todo, con este tipo de patologías. Sin embargo, hay poliposis intestinal de origen infeccioso, por ejemplo, Salmonella rotavirus, sí, es una de las causas infecciosas, no son las más comunes. Sin embargo, estos agentes infecciosos lo que hacen, pues, valga la redundancia, inflaman, sí, y estos sí pueden llegar a causar poliposis intestinal directamente. Ahora bien, ¿cuál de las siguientes opciones pueden ser causas de poliposis intestinal de origen infeccioso? Clostridium difficile, Histoplasma capsulatum, Campylobacter jejuni, Escherichia coli enteroagregativa. Bien, la respuesta correcta en esto pues es Histoplasma capsulatum. Voy a ir explicando un poquito alrededor de la presentación el por qué el Clostridium, Campylobacter o Clostridioides, perdón, hoy en día se dice Clostridioides, Campylobacter y E. coli, la enteroagregativa, no son causas de poliposis. ¿Qué quiero decir con esto? No son causas directas. Todos estos microorganismos, los tres antes mencionados, lo que causan es una inflamación crónica, o sea, es una causa secundaria, no es una causa directa, ¿sí? Usualmente las causantes de poliposis, al igual que el Campylobacter y la E. coli, no son una causa de inflamación crónica. Ahora bien, dentro del ingreso, pues nosotros usualmente pedimos una radiografía de tórax, ¿sí? Donde pues realmente tenemos que ver paciente que pierde peso, ha estado con hematoquesia, realmente pues incluso un origen gastrointestinal, puede ser un cáncer, ¿verdad? Sin embargo, pues ya tenemos evidencia de poliposis, algún proceso neoplásico, pues puede conllevar también algo respiratorio. Realmente el examen físico no tenía nada. Podemos ver en esta radiografía, pues que es una radiografía realmente normal. Es una radiografía que la tenemos antero-posterior. Está centrada. Realmente lo único que extra que podemos evaluar, pues realmente tal vez podríamos decir que tiene un poquito de aumento de trama vascular, pero el resto la verdad la veo normal. Dentro de los laboratorios de ingreso, pues podemos evaluar unos glóbulos blancos, los cuales pues sí está ligeramente leucopénico con 4,22 de glóbulos blancos, linfocitos totales en 1,24, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, una hemoglobina en 9,6, el paciente sí presenta anemia, y plaquetas en 425. Podemos ver pues realmente que los volúmenes pues es una anemia normocítica normocrómica. Además de ello, la química sanguínea pues realmente se encuentra sin alteraciones, sin falla renal, electrolito realmente bien y función hepática pues realmente bien, y los tiempos que igual se encuentran dentro de rangos normales. Ahora bien, según lo que hemos ido hablando, ya vimos la pregunta previa, ¿cuál es la tinción que se puede utilizar para el diagnóstico de este paciente?
Ok, la respuesta correcta es GMS o Gokoko-Komori. Tinta china usualmente pues es, si estamos pensando en que el paciente pudiese tener un histoplasma, realmente pues no nos queda todavía el diagnóstico certero, ¿sí? Porque podría ser que no, todavía. El histoplasma no crece en tinta china, ¿sí? El agar MacConkey y el agar CCFA, la cicloserina, cefoxitina, fructosa, usualmente no crecen hongos, sino son bacterias los que crecen al igual que la Garma conqui. Vamos a ir hablando un poquito más a lo largo de la presentación de ello. ¿Qué evidenciamos acá? ¿Sí? Podemos ver una tinción de paz del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí miramos un círculo rojo donde podemos ver pues un núcleo bastante amplio, ¿sí? Ovalado. Del lado derecho tenemos una tinción de GMS. Si lo queremos acercar un poquito más, ya podemos empezar a darnos una idea diagnóstica, ¿sí? Estas dos son pues tinciones de paz y esta es tinción GMS, ¿ok? Según el caso clínico, pues, ¿qué esperaría encontrar en los hallazgos de la biopsia? ¿Ok? Muy bien. Las levaduras uniformes ovalados de base estrecha con núcleos excéntricos intracelulares. Bacilos delgados en forma en espiral realmente pues no es lo que realmente se vio, ¿sí? Las levaduras, en este caso, la letra C no son circulares, son ovaladas. La base, si se dan cuenta, es bastante amplia. Los núcleos son intracelulares. Si se dan cuenta, en la parte de la tinción de paz podemos evaluar realmente cómo está el núcleo, que son directamente intracelulares. Y bacilos gram positivos, pues realmente forma alargada, definitivamente lo descartamos. Sí. Dentro de los hallazgos de la biopsia, pues efectivamente la patología del Hospital Roosevelt la reporta como una mucosa colónica con infiltración de linfocitos, polimorfos y células plasmáticas y con las tinciones de PAS y GMS positivas para levaduras uniformes ovaladas de base estrecha y núcleos excéntricos intracelulares, con ausencia total de células neoplásicas. Con ello, pues ya podemos definir un diagnóstico, ¿sí? Entonces, para ustedes, dentro de la primera pregunta que les hice, ¿cuál es su diagnóstico correcto? Efectivamente, el paciente pues presenta una colitis infecciosa por histoplasmosis intestinal, por histoplasma capsulatum y pues de secundario pues la anemia causada por la misma hematoquesia que está causando la poliposis o la colitis infecciosa. ¿Qué estudios le podemos solicitar al paciente para descartar que el paciente tenga realmente una inmunodeficiencia primaria o que el paciente pudiese tener alguna prueba extra? Pues bien, realmente en esta todas son correctas, ¿sí? En el hemograma completo realmente pues tenemos que evaluar toda la totalidad de los linfocitos totales, ¿sí? No solo ello, pues neutrófilos totales también. La prueba de inmunocompromiso, sabemos que pacientes que son que están con inmunocompromiso pues tienen infecciones oportunistas que pudiesen causar
por la misma histoplasmosis o la cuantificación de inmunoglobulinas si estamos pensando que el paciente pudiese tener algo extra que no sea relacionado, que esté con una inmunocompromiso positiva. Sí, dentro de los estudios complementarios que le realizamos en el hospital, la prueba inmunocompromiso pues fue negativa. Eso fue lo que nos llamó bastante la atención. La prueba inmunodifusión radial incluso también está negativa. Sin embargo, ya en esto ya nos daba un poco de duda, pues realmente que el paciente, pues, ¿cómo voy a tener histoplasmosis en un pólipo, en un paciente que realmente tenga una prueba negativa? Entonces, mi principal sospecha en este momento fue tal vez una inmunodeficiencia primaria. Por ello le hicimos unos recuentos de linfocitos, los cuales pues realmente están dentro de rangos normales. El conteo total de linfocitos en 932, los CD3, CD4 y CD8 realmente están normales y la relación CD4, CD8 pues están dentro de los límites normales y con esto realmente descarto totalmente una inmunosupresión primaria. Con ello, de todos modos, se corren niveles de inmunoglobulinas, los cuales de todas formas se encuentran dentro de rangos normales. Ojo, cabe mencionar que pues depende del laboratorio, el recuento de linfocitos y el recuento de inmunoglobulina realmente pueden variar. Sin embargo, en nuestro hospital, que es donde yo realicé las pruebas, pues efectivamente se encontraban dentro de rangos normales. Además de ello, para evaluar si realmente tenía una histoplasmosis diseminada o únicamente se encontraba como colitis, le corrí un antígeno de histoplasma en orina, el cual es negativo, y los cultivos de hongos y micobacterias, tanto en sangre como en orina, pues de igual forma dieron negativo. Con ello, podemos ir hablando un poquito de severidad del caso. Paciente con hematoquesia, no comprometiendo nivel de hemodinamia, pero con la hematoquesia, ¿cuál es el tratamiento de elección según el diagnóstico del paciente? Muy bien, la verdad es que esta es una pregunta bastante capciosa, pero con la severidad del caso, el tratamiento de elección es anfotericina B liposomal o desoxicolato. Ahora bien, nosotros en el hospital la liposomal sí la tenemos, pero usualmente la reservamos para pacientes muy específicos. Metronidazol, acitromicina totalmente descartados con el diagnóstico. El itraconazol, pues se lo vamos a dar de seguimiento al paciente, ¿sí? Hay pacientes cuando la severidad es muy baja que solo sí se les puede empezar a dar itraconazol desde el inicio. Sin embargo, el paciente con 9 de hemoglobina, eso quiere decir que el paciente en su momento tuvo hematoquesia y probablemente en las últimas semanas no se agravó, pero sí tuvo un episodio que sí tuvo una severidad y la hematoquesia es una de ellas. Por ende, se le inició anfotericina B, desoxicolato. Con ello, pues se mantuvo más 14 días ingresado con monitoreo estrecho de función renal y niveles de potasio. Sí, la verdad, el paciente nunca elevó creatinina, nunca tuvo disminuciones de potasio, siempre se cumplían el cierto tipo como de bolus que le podríamos poner previo y posterior a la anfotericina para evitar el deterioro de la función renal. Y posteriormente a los 14 días se le hizo un traslape a vía oral con itraconazol al momento del egreso y se le dio seguimiento en la consulta externa de infectología con una adecuada evolución clínica, la resolución del cuadro total de la hemorragia gastrointestinal inferior con normalización de hemoglobina. El paciente pues cumple 12 meses de tratamiento con itraconazol justo en marzo de este año. Yo todavía lo vi en abril de este año y el paciente pues realmente ya tiene 16 de hemoglobina y pues realmente ya no volvió a tener episodios de hemorragia gastrointestinal inferior. Hablando un poquito de la histoplasmosis, pues sabemos que el histoplasma capsulatum es de la familia de los ascomicetes, ¿sí? Con forma de micelio y morfología levadura. Tenemos los macroconidios y microconidios, ¿sí? Con la forma de la transición micelial
a la levadura dada por las células T, ¿sí? Es una levadura que se produce por gemación y la levadura predomina en el tejido del huésped. ¿Cómo es la patogénesis de esto? ¿Sí? La entrada al anfitrión usualmente pues hay una transición de una fase micelial a una fase levadura. Hay una defensa innata donde el mecanismo del huésped va a aclarar, tiene un aclaramiento mucociliar con una sobreproducción de moco, ¿sí? Y la respuesta a los patógenos realmente no necesita ninguna. Uno dice, bueno, tal vez fue intestinal y únicamente fue ahí, pues realmente también hay en el surfactante, ¿sí? Con las proteínas A y D que pueden haber opsonización y altera esto la permeabilidad de la levadura, ¿sí? Esto es relacionado al huésped y ante la respuesta a los patógenos, pues hay una entrada rápida en los macrófagos y la localización intracelular protege la acción de los surfactantes pulmonares. Dentro de los macrófagos, aquí es donde más nos vamos a centrar, porque al final de cuentas es donde más, donde podemos como centrar la patogénesis de esta enfermedad, y aquí es donde va a detectar el componente celular fúngico y va a iniciar una respuesta proinflamatoria. Con ello va a atacar a un patógeno fagocitado con especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, creando un ambiente ácido en el fagosoma, permitiendo la activación de hidrolasas tras una fusión lisosomal, creando un entorno nutricionalmente deficiente y atrayendo así más células autoinmunes como las células dendríticas, por ejemplo. Con ello, pues, por respuesta al patógeno va a evitar una respuesta inmune al entrar, inactivando, pues, igual ciertas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, previniendo la acidificación y fusión lisosomal. Esto va a producir propios nutrientes, ¿sí? Los mecanismos de transporte para obtenerlos del ambiente, induciendo apoptosis para diseminarse aún más. Las células dendríticas es un citotóxico para el patógeno, actúa en una célula presentadora de antígeno y secretando citocinas para propagar aún más la respuesta inmune. Sin embargo, pues a nivel de patógeno no hay una defensa activa. Y por último, los neutrófilos va a atrapar las formas de la levadura intracelular en una respuesta fungistática, utilizando enzimas contenidas dentro de los gránulos azurófilos para impedir el crecimiento. Sin embargo, a nivel de patógeno no hay defensa de esta célula. Las células NK o las asesinas naturales, pues es citotóxico para el patógeno y actúa como una célula presentadora de antígeno de igual forma, secretando citocinas para propagar aún más la respuesta inmune. Y también hay una inmunidad adaptativa, que esto es citotóxico para el patógeno, propagando aún más la respuesta inmune para finalmente atrapar el patógeno dentro del granuloma y pues con ello causar las manifestaciones clínicas. Me voy a centrar las manifestaciones clínicas intestinales o gastroenterológicas, sí, pero sabemos que las clínicas sintomatológicas también incluyen enfermedad pulmonar aguda, enfermedad diseminada o histoplasmosis pulmonar crónica, pero me voy a centrar en las gastroenterológicas, sí. Dentro de la gravedad podemos evaluar leve o inespecífico, por ejemplo, las fiebres, náuseas, vómitos o dolor abdominal. La moderada, diarrea persistente, pérdida de peso, hemorragia digestiva leve, eritema ocular, mucosa semihúmeda. A esto es lo que iba moderada. Si se dan cuenta, aquí podemos catalogar a nuestro paciente como una moderada severa. Sin embargo, nunca, gracias a Dios, se llevó a severa. Nunca llegó a un abdomen agudo, a una perforación yeyunal, a una obstrucción. Sí tuvo una formación de no pseudopólipos, sino si eran pólipos. Entonces podemos evidenciar que es una moderada severa y es por ello que se da el tratamiento que se le dio al paciente. Dentro de los estudios de imagen que podemos usar para poder dar el diagnóstico está la radiografía de tórax. Usualmente pues realmente no vamos a hallar algo en la radiografía de tórax, por ejemplo en una histoplasmosis gastrointestinal como podemos evaluar realmente en la radiografía que les mostré, pues es una radiografía totalmente normal. Sin embargo, pues la colonoscopía es la que nos va a ayudar un montón, evidenciando múltiples pólipos en el colon. Pueden haber úlceras en el colon ascendente, transverso y descendente, las lesiones elevadas en el recto que no las tenía, la inflamación de la mucosa con úlceras, presencia de pseudopólipos
y tumoraciones intraluminales en yeyuno e ilion distal. Y dentro de la tomografía abdominal computarizada podemos evaluar hepatomegalia, adenopatía mesentérica, líquido peritoneal en escasa cantidad, engrosamiento y edema de intestino delgado, burbujas de gas en el mesenterio y líquido libre en abdomen. Realmente no le corrimos una tomografía porque el paciente, pues como iba referido directamente a la consulta externa, pues usualmente cuando ya tenemos o ya el paciente llegó por hematoquesia en este caso a una consulta externa, pues realmente se hace lo que el departamento o en este caso gastroenterología decidió hacer en ese momento. Totalmente diferente hubiera sido que el paciente llegue a la emergencia y nosotros lo evaluemos por hematoquesia. Sí, probablemente se lo presentemos directamente a gastroenterología, pero también nos adelantemos a una tomografía abdominal computarizada. En este caso, pues como todo fue manejo por consulta externa, directamente acudieron a la colonoscopía y al evaluar que ya teníamos poliposis ahí y pues el resultado finalmente fue compatible con algo infeccioso, pues ya nos progresó a hacerle una tomografía abdominal computarizada. Podemos hablar un poquito de las lesiones en pacientes inmunocompetentes. Podemos ver, pues algunas sí son bases ulceradas, ¿sí? Por ejemplo, en la A son puros pólipos, un pólipo grande, perdón. B y C, pues son múltiples pólipos, incluso la B son pólipos y se pueden dar cuenta a nivel más o menos de las 9 horas, podemos ver un pólipo que está ulcerado, ¿sí? La C, pues es totalmente poliposis y la D, que sí son múltiples úlceras que podemos evaluar a nivel del colon. Dentro del diagnóstico, pues el diagnóstico lo podemos hacer por un examen microscópico directo, cultivo de los antígenos y pruebas serológicas para anticuerpos y debe realizarse una biopsia del tejido lo antes posible. Se puede obtener muestras de sangre, médula ósea, hígado, lesiones cutáneas y otro sitio de infección. Los cultivos usualmente son positivos en el 85% de los casos, aunque se deben cultivar múltiples muestras para lograr mayor rendimiento. Por eso, pues no es realmente el cultivo, no es el de elección. Sin embargo, la acumulación de histocitos con formaciones de células gigantes multinucleadas en la mucosa se detectaron numerosos patógenos similares a las levaduras que dieron positivo para la tinción de Paz y GMS, que fueron las dos que nosotros le realizamos al paciente, y la de GEMSA que no se le realizó a nuestro paciente. Hay cuatro formas patológicas que podemos ver en la histoplasmosis en adultos inmunocompetentes. Sí está la subclínica, que es con cúmulos microscópicos de los macrófagos en la lámina propia únicamente. ¿Sí? Están la segunda forma patológica, que son placas y pseudopólipos causadas por macrófagos que contienen los mismos hongos. Está la tercera, que es la necrosis tisular y ulceración que produce dolor abdominal, diarrea y sangrado. Y por último, la cuarta forma es el engrosamiento localizado con inflamación del intestino, que puede imitar a una neoplasia maligna o una enfermedad de Crohn. Dentro de los regímenes primarios y alternativos, pues la enfermedad de moderado a grave, usamos anfotericina B liposomal 3 miligramos kilo día por 2 semanas, seguida de itraconazol 200 miligramos 3 veces al día por 3 días y luego 200 miligramos 2 veces al día por al menos 12 meses. Sin embargo, como bien lo había dicho antes, en enfermedad de leve a moderada, pues el itraconazol, la dosis y duración, como se indicó anteriormente. Los regímenes alternativos está la anfotericina B, la desoxicolato, de 0,7 a 1 miligramo kilo IV al día. Con él se utilizó 0,7 miligramos kilo al día. Se puede utilizar posaconazol de liberación retardada, 300 miligramos 2 veces al día por 2 dosis y luego 300 miligramos una vez al día. Y si es suspensión, no es de liberación retardada, es 200 miligramos una vez al día, luego 400 miligramos 2 veces al día, después de haber estabilizado la enfermedad. Y si es el posaconazol intravenoso, dependiendo pues cuál es el que contemos, son 300 miligramos IV durante 90 minutos 2 veces al día por un día y luego 300 miligramos una vez al día.
También existe la alternativa del voriconazol, 6 miligramos kilo, 2 veces al día por 2 dosis y luego 4 miligramos kilo 2 veces al día. O el sulfato de isavuconazilo, que es un profármaco del isavuconazol, que esto en este caso usamos 372 miligramos cada 8 horas por 6 dosis y luego 372 miligramos PO o IV al día. Con esto pues doy concluido al caso clínico, pues los dejo con una pequeña frase que es una frase bastante significativa y tal vez nosotros en medicina muchas veces nos cegamos a que puede ser un diagnóstico certero y no tenemos el abanico de opciones que podrían ser. Y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la séptima sesión mensual de médicos residentes del Colegio de Medicina Interna de México. Muy buenas noches. Sean bienvenidos El día a de la hoy, séptima como ya lo había comentado el doctor Carlos sesión Reyes, mensual de médicos pues, residentes. comentaba que era pues una sesión pues muy particular porque es la primera vez que tenemos una relación con programa de enseñanza de medicina interna fuera más allá de nuestras fronteras. Entonces, pues bienvenido el doctor Diego Álvarez, la doctora Nancy Sandoval, profesora del programa. Los felicitamos por la presentación del caso, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Y por parte de la doctora Irma Achundia, que nos pregunta, dice, ¿puede especificar las pruebas que consideraron en el panel que refiere de inmunocompromiso? ¿Y cuáles fueron las técnicas de laboratorio utilizadas? ¿Tiene estudio con cápsula endoscópica? Las pruebas la prueba de inmunocompromiso, pues es la prueba de VIH, es una prueba rápida que nosotros utilizamos en el hospital. El- Sin embargo, pues esa fue como la inicial que nosotros le habíamos hecho después de poderle pues ver que tenía una histoplasmosis. Fue la prueba inicial. Para las pruebas de inmunodeficiencia, que sería diferente, ahí fue donde se le hizo los niveles de inmunoglobulinas, además de el conteo de linfocitos, porque estaba un poco linfopénico, pero no nos cumplía dentro del rango, ¿verdad? Y cápsula endoscópica no se le hizo debido a que ya no presentó después del primer, después la primera dosis de terapia que se le dejó de anfotericina B en el momento del ingreso, el paciente mejoró. Incluso con justo la primera, el paciente dejó de sangrar, entonces ya no hubo la necesidad de progresarle a hacer una cápsula endoscópica. Nos quedamos únicamente con los hallazgos de la colonoscopía que se le realizó. Quizás quisiera acotar que en el caso de que no hubiéramos encontrado los pólipos o las lesiones, a lo mejor hubiera sido pues interesante hacer un estudio más, como una cápsula en el hospital. Sí contamos con un posgrado de gastroenterología y cuando está indicado también podemos tener acceso a ella, pero quizás un poquito para el contexto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Quiero comentarles que en este momento contamos con un auditorio de 822 asistentes y vamos a esperar a que también tenemos asistentes de Paraguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Entonces, poco a poco estas sesiones pues han ido ganando más auditorio porque es hasta ahora el 2025 que se introdujo esta nueva modalidad y bueno, pues ha tenido una gran aceptación, no solamente para los médicos residentes, porque la doctora que nos hizo esta pregunta, pues ella es una gran internista, es una profesora de medicina interna, entonces después de estos casos todos aprendemos. En lo que nos mandan las preguntas que se realizan a través de la plataforma de Facebook, yo quisiera preguntar,
Eh, Cuando lo evalúan inicialmente, se perdió la señal. Seguimos en la sesión. Sí, 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 sí. Por acá seguimos. Estoy en Ciudad de México y aquí hay muchos problemas de señal. Bien, entonces comentaba acerca de la sintomatología inicial, que era en epigastrio, pero luego después veo que posteriormente ya lo refería más en el cuadrante inferior izquierdo. Y mi pregunta es con respecto a la biometría hemática. Además de la anemia, bueno, pues tenía una linfopenia, aunque no una linfopenia marcada, pero sí era una linfopenia. Y esto pues llamaba la atención con las características de su caso, con el cual pues, ustedes comentaban que la realidad es que pues él no tenía ningún antecedente previo, ¿verdad? Inclusive pues había sido sometido a una cirugía en el 2022 de una apendicectomía y bueno, pues había evolucionado estable. Vamos a ver. Nos comenta el doctor José Israel León Pedrosa, dice, no estoy de acuerdo a que se le llame prueba de inmunocompromiso, supongo que se refiere a las pruebas de infección por VIH. Y pregunta, ¿qué es la prueba de inmunocompromiso? Sí, a lo mejor la forma como lo expresamos es correcto decir inmunocompromiso adquirido o no, ¿verdad? Y yo creo que en el entendido de que esta es una sesiones académicas, justo como la doctora María del Rosario hace hincapié, en el día a día uno como que escucha mucho esto, ¿verdad? Se le hizo la prueba de inmunocompromiso y cuando hablamos de VIH hablamos más bien de un inmunocompromiso adquirido, a lo mejor a eso es lo que acota el doctor y en eso está justamente también yo de acuerdo. Nosotros en el contexto de un país donde histoplasmosis, pues sí es endémico, ¿verdad? Y lo sabemos. Lo miramos mucho más en el contexto diseminado, en contexto de VIH. Y quizás por esto el caso, cuando el doctor Diego nos lo presentó y lo presentó en la sesión de infectología, que fue ahí donde yo conocí el caso, fue que me pareció muy curioso porque en realidad estamos más acostumbrados a una presentación clínica en contexto de inmunocompromiso SIDA 13, que es lo que más nosotros vemos, ¿verdad? Paciente más avanzado. Con la pregunta que hacía la doctora María Rosario, con la disminución de los linfocitos en sangre y que es común no solo en la diseminada, sino también en la de tracto gastrointestinal. Em, Justo cuando vemos anemia normo, miramos pacientes con diarrea crónica, tuberculosis diseminada o gastrointestinal y la histoplasmosis tiene que ser un diferencial en nuestros países, ¿verdad? Así que un poquito para comentar esto. Y sí, cuando el doctor Diego comenta las pruebas de inmunocompromiso que luego se avanzan, es como cuando ya descartamos pruebas rápidas de VIH, en algunas ocasiones, cuando tenemos la duda, hacemos no solo el conteo de CD4, sino también carga viral. No sé si quiere comentar algo más, Diego, de las pruebas que comentó del inmunocompromiso que se va buscando cuando se descarta el adquirido. Quizás esa es un poquito la duda del doctor, ¿verdad? Sí, la prueba rápida fue la primera que se realizó, pues en el momento que nos dieron el diagnóstico, al final de cuentas fue una prueba rápida de VIH. Esa fue la que nos partió como la duda que teníamos, primero verlo linfopénico con una prueba de inmunocompromiso rápida negativa, al final de cuentas eso fue lo que nos incautó que podíamos seguir investigando el porqué de esto, ¿verdad? Sí, usualmente después de esto nosotros fue que hicimos un conteo de linfocitos o de CD4 porque la carga viral salió totalmente negativa. Le realizamos el conteo de los linfocitos y estos fueron los que de todos modos, a pesar de que pensando que podía tener una inmunodeficiencia primaria,
por un conteo de linfocitos CD4, CD8 estando bajos, pero en este caso estaban normales. Debido a que estos estaban normales, fue que procedimos a realizarle un perfil de inmunoglobulinas, pensando que igual podíamos descartar la parte de la inmunodeficiencia primaria también, ¿verdad? Que la inmunoglobulina igual estaba dentro de rangos normales. O sea, al final de cuentas, el paciente era totalmente inmunocompetente, ¿verdad? Así es. Bien, la doctora Olga Lidia Vera los felicita, dice un caso interesante. La toxoplasmosis intestinal en forma más frecuente se presenta como úlceras y como una forma diseminada. Las manifestaciones de sangrado es inespecífica y se debe hacer diagnóstico diferencial con otras entidades. Esto comenta la doctora Olga Lidia. También tenemos por aquí al doctor José Manuel Flores. Dice, gracias, muy interesante. En mi opinión, debe tener seguimiento con antígeno carcinoembrionario, ya que pudiera progresar a cáncer de colon. Y tenemos también al doctor Juan Manuel Martínez. Dice, felicidades por el caso. Y pregunta, ¿qué utilidad tiene el antígeno de histoplasma urinario en el seguimiento y diagnóstico, sobre todo pues, en pacientes inmunocompetentes? Bueno, en este caso, nosotros pues le realizamos la prueba del antígeno de histoplasma en orina, pues para descartar que no fuera una diseminada. Sí, parte de lo al final de cuentas, llegamos a la conclusión que fue una colitis infecciosa por histoplasma y únicamente se quedó en colitis, porque muchas veces sí puede llegar a ser una histoplasmosis diseminada. Entonces, parte como del diagnóstico de terminar de darle un fin como al diagnóstico fue correrle el antígeno de histoplasma en orina para ver que no estuviera el paciente pues con histoplasmosis diseminada. Ahorita, pues realmente el paciente ya no tuvo más síntomas, ya no tuvo más hematoquesia. Concuerdo totalmente que podríamos darle seguimiento con el antígeno carcinoembrionario porque sí pudiera ser de que más adelante pudiera desarrollar algún tipo de cáncer, ¿verdad? Más en un paciente que fue inmunocompetente con una infección oportunista, creo que es muy importante tener pues de la mano a este paciente y darle seguimiento más a futuro. Sí, quizás lo que comenta el doctor, la inquietud es válida porque en realidad es una prueba que la utilizamos mucho más para personas con sistema inmune debilitado, paciente más VIH-Sida, trasplantado, que está en quimio, ¿verdad? Porque al final es detección de la presencia de este polisacárido específico del hongo. Entonces, sí, nosotros lo utilizamos muchísimo más en pacientes SIDA, si es correcto, pero en caso de una infección activa, que es lo que andábamos buscando, y era un poco en torno al tema de la diseminación. Nosotros en pacientes que tienen, por ejemplo, pancitopenia, de hecho, cuando yo era residente, utilizamos muchísimo más la detección en médula ósea. No sé si recuerdan que optamos por hacer muchos cultivos de este tipo, pero en este paciente en concreto, por lo que contaba en el historial y con lo que se veía, pues no parecía. En este caso se hizo más como una prueba complementaria y en algunos casos, pues sí estará indicado hacer un poquito más estudios de médula ósea, como en este caso. Y pues sí, sensible y específica, pero pacientes diseminada y sobre todo en contexto SIDA, ¿verdad? Quizás ese es un poco el mensaje, como esta es una sesión académica y recordar tal vez también que puede ser falsos positivos con reacción cruzada con otros hongos como por ejemplo blastomices o paracoccidioides, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Entonces siempre va de la mano con una historia clínica como este, ¿verdad? Que va hilvanado con el caso. Muy bien, doctora Nancy. Muchas gracias y tiene toda la razón, ¿verdad? La doctora María de Lourdes Álvarez Alvarado los felicita por la presentación del caso. Y por aquí tenemos otras preguntas. El doctor Luis Eduardo Rodríguez dice, muchas felicidades, un caso interesante. Se consideró dentro del abordaje de las inmunodeficiencias secundarias a hipocomplementemia, factor H y factor I.
Sí sí en un inicio se le tenían, pero no teníamos reactivo inicialmente en el hospital. Sin embargo, al paciente en consulta externa se le corrió niveles de complemento y estaban de todos modos negativas. O sea, sí, pero inicialmente, cuando salieron el perfil de inmunoglobulinas que salieron negativas, intentamos correrle el complemento, pero lamentablemente en ese momento no teníamos el reactivo, ¿verdad? Entonces se lo corrió hasta en consulta externa, que igual dándole seguimiento en consulta externa vimos que estaba negativo. Muy bien, muchas gracias, Diego. Aquí también lo impresionante es que comentas que con la primera dosis de la anfotericina, o sea, fue inmediato la respuesta, ¿verdad? O sea, la hematoxia se detuvo, ¿verdad? También es importante tener acceso a estos fármacos y sobre todo, digo, que un paciente sano, bueno, sano entre comillas, ¿verdad? Que puedes utilizar la anfotericina, el deoxicolato, pues un poquito más libremente que con otro paciente que tiene más comorbilidad, ¿verdad? Por el riesgo, por ejemplo, de toxicidad a nivel renal. Sí, y pues realmente idealmente, según la literatura, pues sí se pueden usar ambas, ¿verdad? Se puede usar la liposomal o la desoxicolato. Sin embargo, la liposomal sería la ideal. Tiene menos chance de hacer falla renal, menos chance de hacer hipocalemias, ¿verdad? Sin embargo, pues en el hospital tenemos un poquito limitado el uso de la liposomal, pero igual tenemos disponible el medicamento, ¿verdad? Y otra cosa también es de que a pesar de que llevaba 9 hemoglobina, pues el paciente reaccionó muy bien. O sea, a pesar de la primera dosis, el paciente cesó la diarrea, pues, hematoquesia más bien, porque desde el día uno el paciente me dijo, mire, yo ya de verdad no estoy sangrando absolutamente nada, que al final de cuentas pues fue un buen abordaje, ¿verdad? Es un caso raro, ¿verdad? En Y, donde una vez más se comprueba, bueno, pues que la clínica es importante y sobre todo el abordaje integral que les permita pues llevar a cabo un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico en tiempo y bueno, ofrecer el beneficio de pues una terapéutica dirigida. Y bueno, ajá, sí, Lo que doctora. te iba a comentar que nosotros, aunque en SIDA hemos aprendido muchas cosas y luego lo traspolamos a pacientes que no son SIDA, pero que se hacen práctica diaria, esto de la prueba, nosotros sí tendemos a hacer esa prueba del miligramo de prueba, porque los pacientes siempre pues pueden detonar, digamos, los fiebres, los escalofríos, la cefalea intensa. Lo vemos muchísimo con pacientes, sobre todo que cuando tenemos la necesidad de mandarlo y a veces en usos con otros hongos. Entonces sí tenemos esa práctica de hacer esa prueba y ver cómo lo tolera el paciente y estar pendientes de ese efecto que pueda tener. Y en general, pues lo tolera muy bien y esta es como una práctica que hemos traspolado de los pacientes con SIDA y lo hacemos habitualmente. Así que no sé si ustedes también lo hacen allá, doctora, pero nosotros lo solemos hacer siempre la prueba de ese miligramo, ¿verdad? En bomba y ver cómo va. Sí, efectivamente, ¿verdad? También tenemos esa precaución, sobre todo cuando bueno, la mayor parte de nuestros hospitales públicos pues no tenemos el acceso a la anfotericina liposomal, pero bueno, tenemos el Nosotros, a través del mecanismo de UNOPS hemos estado teniendo más acceso a liposomal y a complejo lipídico. complejo Eh, lipídico, sí, sí. también, pero tampoco es como decía Diego que tengamos aquella gran carta abierta para dejarle a todos de un solo, pero creo que cada vez más acceso, entonces, para tenerlo en cuenta. Sí, pero pues aquí lo importante es hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sobre todo en estos casos. Por aquí tengo un comentario pues el doctor Héctor Eduardo Dueñas de Aguascalientes nos comenta, dice, muchas felicidades por la presentación del caso, tema muy interesante y de alguna forma novedoso para los que laboramos en zonas no endémicas de histoplasmosis y en hospitales generales. Muy didáctica y amena la presentación y muchas gracias a nuestros colegas guatemaltecos. Y la doctora Gaby Lisiaga, ella fue la anterior secretaria del colegio,
Dice, un caso interesante, ¿es correcto el término poliposis infecciosa y dónde se puede profundizar en el tema? Si son pólipos verdaderos, sugiero buscar otras causas. Se comenta acerca de si es correcto el término poliposis infecciosa. Sí está correcto el término, sí existe el término poliposis infecciosa, ¿verdad? Sin embargo, pues la causa principal de la poliposis es una reacción inflamatoria. O sea, esa es como la inicial, ¿sí? No tanto es como la principal una infecciosa, sino la principal es por inflamación. Incluso la primera pregunta es una pregunta muy truco, porque al final de cuentas todas pueden causar diarrea, pueden llegar a causar hematoquesia, pero una poliposis directamente infecciosa, la salmonela la puede causar, el rotavirus también, pero un caso muy raro es la histoplasmosis. Pero, por ejemplo, dentro de las preguntas que les había puesto clostridioides, por ejemplo, es un caso que realmente por infección, por inflamación puede llegar a causar, pero no es una causa directa. Sí, 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 exactamente. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas ni a través de las redes ni a través de la plataforma. Entonces, pues muchísimas gracias. Les damos las gracias por haber compartido este caso clínico y eh, esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, ¿verdad? De igual forma, pues no solamente a las sesiones mensuales de médico residente, sino pues el Colegio de Medicina Interna de México cada miércoles a las 8 de la noche en el horario de Ciudad de México. Tenemos sesiones clínicas con diferentes tópicos a revisar. Y bueno, no me queda más que agradecer al auditorio, a las doctoras, a los doctores, y recordarles que del 14 al 16 de agosto tendremos el evento, el Congreso de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad, que se realizará de forma presencial en la Ciudad de México. Les recordamos que si ustedes ya pagaron el paquete del colegio, pues este congreso está incluido. Nada más les recordamos pues que se registren en la página. Y bien, pues esto sería todo. Les damos las gracias. Gracias a Diego, gracias a la doctora Nancy. Y bueno, pues muy Muchas satisfecho. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.